Lo primero, mi nombre, David Ortega, soy el responsable de comunicación del grupo QDQ Media. Queremos haceros una introducción, sobre todo, del Reglamento General de Protección de Datos y, sobre todo, de su aplicación en una de nuestras especialidades, ¿no? Que es en nuestras páginas web, ¿no? En nuestro soporte en Internet, que debe contener cualquier formulario de contacto, cuál debe ser la política de privacidad que tiene que contener nuestra web, qué es una política de cookies, qué es un aviso legal. Y bueno, y estos pequeños consejos básicos, ¿no? A tener en cuenta siempre, en la web, y así que la podáis tener en cuenta. Vale, sin más, os quiero presentar a Ana Crespo, ¿no? Es una pena, no tenemos la imagen y bueno, ella es nuestra gerente del Departamento Jurídico y Compras y además pues es la DPO, que es la Delegada de Protección de Datos de QDQ. También nos acompaña Elena, ¿no? Que forma parte de su equipo jurídico y que seguro bueno, que nos van a dar una ponencia estupenda. Ana, adelante, cuando quieras. Buenos días. Como os ha comentado David, estamos aquí un poco para comentaros, aunque él ha dicho hacer una presentación de alto nivel, realmente es un tema complicado, es un tema farragoso, es normativa legal y yo lo que quiero es que salgáis de aquí con unas pinceladas a nivel general, que tengáis todos la información básica de qué debe contener nuestra página web y sobre todo las medidas de seguridad que debemos tener y llevar a cabo. No obstante, estamos a vuestra disposición. Tampoco sé muy bien de qué sector provenís, si sois pequeña empresa, si sois profesional autónomo, porque en función de también un poco la actividad que tengáis y los conocimientos que tengáis, pues bueno, igual necesitaréis profundizar un poco más. Y como os digo, estamos a vuestra disposición, tanto online, me podéis interrumpir en cualquier momento, al final me podéis hacer cualquier pregunta o por privado trataremos de contestarla en la mayor brevedad posible y en la medida de nuestro. Entonces, bueno, empezar con una pequeña evolución de la normativa de protección de datos. Pasa, David, por favor. A grandes rasgos, algo que a día de hoy los derechos de carácter personal y la protección de los derechos de carácter personal es algo que todos tenemos muy presentes. No fue hasta mediados del siglo pasado y en Europa, y en España, cuando se empezó a tener en cuenta esta serie de derechos y a considerar que era un derecho fundamental que deberían estar protegidos. Hasta el año 81 no hubo un convenio de la Unión Europea en la que todavía España no estaba en el sentido de normativa y en el que empezó a hacerse una protección de las personas con respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal. En España no fue hasta la aparición de la Constitución en el 78 que estos derechos se empezaron a recoger. En el artículo 18, por ejemplo, habla del derecho al honor y a la intimidad. Y de alguna manera, de forma explícita, se empezaba a reconocer los derechos de carácter personal, los derechos de datos de carácter personal. Sin embargo, una normativa como tal, específica de protección de datos, no la tuvimos hasta el año 99, que es la conocida como LOPD, que a día de hoy no está en vigor, tenemos otra ley similar, y que fue donde en ese momento se empezaron a recoger y se empezaron a proteger todos nuestros derechos como usuarios. Con las nuevas tecnologías, con Internet, con lo rápido que está evolucionando toda la tecnología, enseguida desde Europa se dieron cuenta de que esta ley tenía ciertas lagunas y ciertas carencias y que era necesario proteger de una manera más exhaustiva los derechos de los usuarios, por cuanto había muchas empresas que abusaban de esa necesidad de tener o de poder contactar con las personas y no tenían en cuenta que se trata de un derecho fundamental. Fue a partir bueno, de estas necesidades un poco más técnicas de salvaguardar nuestros derechos como usuarios que apareció el Reglamento General de Protección de Datos, o el RGPD, como todos le conocemos. Apareció en el 2016, pero nos dieron 2 años tipo como empresas para un poco adecuarnos. Fue un poco pesadilla, sobre todo para las grandes empresas que tuvieron que adecuarse, aunque 2 años puedan parecernos mucho tiempo, al final fueron muchísimos los cambios que tuvieron que realizarse. Nosotros a nivel de España, de normativa española, también tenemos una LOPD, que ahora mismo se llama LOPD, o sea, LOPD-GDD, que aparte de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, también garantía de derechos digitales, o sea, es un poco más larga. Y es un poco la adecuación normativa española a lo que es el RGPD.
Si puedes pasar, David, por favor. Vale, pues vamos a ver. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron las diferencias fundamentales que aparecieron con el RGPD? ¿Qué teníamos antes con la LOPD y qué tenemos a día de hoy? No sé si a vosotros os suenan lo que son los derechos ARCO, que eran los derechos que tenían los usuarios que podían ejercitar frente a las empresas que trataban sus datos. ARCO, por sus siglas, era acceso, rectificación, cancelación y oposición. Antiguamente, pues no era obligatorio comunicar las brechas de seguridad, únicamente tenías que tener un documento de seguridad. Si eres una gran empresa, tenías que tener los ficheros, eso para todas las empresas, un fichero en el que comunicabas a la agencia todos los datos de carácter personal, pero un poco era un seguir la norma. Únicamente si la Agencia de Protección de Datos te hacía una inspección, que evidentemente a las empresas pequeñas no solía ocurrir, pues realmente hacíamos un poco de andar por casa, esas medidas de seguridad. Las sanciones eran desde 900 a 600.000 euros y, sobre todo, la gran diferencia que teníamos con respecto a ahora es que teníamos un consentimiento tácito. ¿Qué entendemos por consentimiento tácito? Bueno, pues no sé si recordaréis que anteriormente, por ejemplo, en un formulario de recogida de datos de carácter personal, venía muchas veces clicado ya el check de consentimiento. O simplemente, si no decías nada, pues las empresas entendíamos silencio positivo, como suele decir la administración. Si tú no decías nada, se entendía que dabas el consentimiento. Solamente cuando un usuario decía, no, mira, no quiero que trates mis datos, en ese caso la empresa pues no gestionaba tus datos. Con el RGPD esto ha cambiado por completo. Para empezar, ya no son solamente los derechos ARCO, sino que hay 3 derechos más, que es el de portabilidad, olvido y limitación. Como ARCOPOL se ha quedado muy complicado, al final son sin más los derechos RGPD. Con la nueva normativa, con el nuevo RGPD, lo que ha cambiado fundamentalmente es nuestra función como empresa, como responsables de tratamiento de los derechos de carácter personal, en el sentido que tenemos que ser totalmente proactivos. Y nosotros mismos tenemos que adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para poder garantizar en todo momento que cumplimos con el reglamento y que tenemos todas las medidas de seguridad sobre los datos de carácter personal que tratemos, tanto de empleados como de clientes o de proveedores. Las sanciones van van hasta 20 millones de euros, un 4% de la facturación global. Como veis, la diferencia es abismal. Y el cambio más fundamental y más drástico, sobre todo para entenderlo desde el punto de vista de las empresas, es que ahora se necesita el consentimiento expreso. ¿Esto qué quiere decir? Porque ya no vale con lo que teníamos antes, que si el usuario o el afectado no dice nada, ya podemos tener sus datos personales, ya podemos enviarle todas las comunicaciones que queramos, ya podemos guardárnoslos en nuestra base de datos. No. Ahora mismo, para que podamos tratar esos datos, necesitamos que el usuario nos haya dado su consentimiento. Y bien lo puede hacer de una manera tradicional en un formato en papel, porque tenga un formulario de datos y que clique o cheque el box de consentimiento, o bien en una página web que venga un check para poder marcar. Mientras no nos den el consentimiento expreso, pues esos datos no los podemos tratar, ni los podemos conservar, ni los podemos guardar. Una figura que apareció también con el RGPD es el delegado de protección de datos. Una figura nueva que lo que hace un poco es asesorar a las empresas y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. Como decía antes, tenemos que ser totalmente proactivos. Tenemos que comunicar en cualquier momento cualquier brecha de seguridad, por pequeña que sea, a la Agencia de Protección de Datos. Obviamente, todo es dimensionable. No es lo mismo una gran empresa que una empresa pequeña o incluso un profesional autónomo. A los efectos del RGPD, cualquier autónomo que gestione datos de carácter personal, es decir, que tenga una relación comercial con un cliente, se le considera empresario y, por lo tanto, a su nivel debe garantizar las medidas de seguridad y debe adecuarse al RGPD. ¿Si puedes pasar, por favor, David? Vamos a ver un ejemplo de un formulario de contacto. Aquí. Vale, como os decía anteriormente, tenemos que tener un formulario de recogida de datos en las que aparezca un box en el que tengamos que clicar que hemos leído y aceptado la política de privacidad. A su vez, tenemos que dar una primera capa de información, una información básica sobre quién es el responsable de los datos, la finalidad para la cual tenemos esos datos, por ejemplo, para el envío
de comunicaciones comerciales o para poder prestar un servicio en el caso de que tengamos un contrato. La legitimación. ¿Qué es la legitimación? La legitimación es en base a que tenemos derecho a tener esos datos personales de su usuario. Por ejemplo, los dos más comunes, en este caso, por ejemplo, sería el consentimiento del interesado. Por eso le hacemos clicar y aceptar esta política de privacidad. Y, por ejemplo, otro muy usado es el de ejecución de un contrato. Luego tenemos otros como cumplimiento de obligaciones legales, interés público o interés público. Si pasas, por favor, David. Vale. Como decía, esta primera capa de información existen, bueno, no lo estoy viendo bien, vale, existen excepciones a diseño en lo que no se pueda incluir. En un primer momento, el reglamento lo que dijo a las empresas es que toda la información a la que obligaba el reglamento, en cuanto a quién era el responsable, quién era la finalidad, quién era la legitimación y demás, debía aparecer en esa primera imagen, en esa primera información. Con lo que esto suponía de que en algunas ocasiones era absolutamente inviable, tanto si era en papel como si era a nivel automatizado, por cuanto, por ejemplo, si nosotros accedemos a un formulario de datos en un ordenador con una pantalla más grande, pues bueno, podemos tener más datos, pero si lo que queremos es una página web que esté automatizada para que se vean todos los dispositivos, como por ejemplo una tablet o un móvil, pues entonces en un móvil es inviable, es imposible poder ver en una pantalla tan chiquitita, poder toda la información que el reglamento exigía. Entonces, esa es la única excepción que permite el reglamento, que está regulado por la Agencia de Protección de Datos, en el sentido de que, vale, te permite que esta primera capa de información sea una información un poco básica, un poco de andar por casa, solamente como esta excepción de diseño, de que no se pueda visualizar, pero que tienes que tener acceso a esa política de privacidad o segunda capa de información. Gracias, David, por favor. Vale. Vale. Bueno, pues esta segunda capa de información es donde se recoge, como nos decía, toda la información, todos los derechos que tienen los usuarios, a quién debe dirigirse para poder ejercitarlos, quién es el responsable del tratamiento de los datos, por cuánto tiempo vamos a mantener los datos, que ahora sí que está muy regulado el tiempo de conservación de los datos. Si pasamos. Vale, ponemos un ejemplo de una política de privacidad para que podáis verlo. Esto es de una web de alguno de nuestros clientes. Y como veis, pues es una explicación, un texto en el que habla de financiación, de destinatarios, el derecho, quién es responsable del tratamiento de los datos de carácter personal y, sobre todo, los derechos que existen y cómo ejercerlos por parte de cada uno de los usuarios. Este es el primer bloque de información o el primer documento que es absolutamente necesario tener en una página web y tener adaptado. Como os decía, las sanciones por parte de la Agencia de Protección de Datos son muy elevadas. Incluso, bueno, no sé si algunos sois de Madrid, por ejemplo, pero el Ayuntamiento de Madrid, de oficio, desde la Consejería de Consumo, se dedican a inspeccionar miles de páginas web, de pequeñas páginas web, y de mandarnos un escrito en el que nos dicen, pues, hay que adecuarse a esto, falta incluir esto, y puede ser bastante engorroso. Te dan un plazo de subsanación, te dan un plazo de adecuación, pero para el caso de que no lo cumplieras, ellos de oficio abren denuncia o comunican denuncia a la Agencia de Protección de Datos y somos susceptibles de una sanción por parte de la agencia. Por eso es importantísimo que todos seamos muy conscientes de que la Ley de Protección de Datos, o sea, lo que es el formulario de recogida y la política de privacidad, tienen que estar adecuados al RGPD. Nosotros como empresa, por ejemplo, como QDQ Media, a nuestros clientes les damos el formato, damos la página web en la que está totalmente adecuado con toda la normativa. Ahora bien, es cada uno de nuestros clientes, o en este caso cada uno de vosotros, como titulares de esa página web y como responsables del tratamiento, quienes, como decía anteriormente, tenéis que tener todas las medidas necesarias y organizativas y de seguridad para poder proteger y conservar esos datos de acuerdo con el RGPD. Por poneros un ejemplo, pues claro, obviamente, pues como decía antes, hay que dimensionar. Lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa, pero todos nuestros datos de carácter personal,
que tengamos de empleados, de clientes, de proveedores, pues debemos tener unas medidas de seguridad. Si los tenemos, somos por ejemplo un despacho de abogados y tenemos expedientes en papel porque todavía nos gusta leerlos, tocarlos y necesitamos verlo en papel, pues evidentemente ahí tenemos, son datos básicos igual los que contenemos únicamente, porque son pues, el nombre, los apellidos, el email en el que nos permite identificar a esa persona, pero aún así debemos de tenerlo, por ejemplo, bajo llave. Lo mismo si tenemos los datos de nuestros empleados. Lo mismo si recibimos currículos de candidatos para nuestra empresa. Y lo mismo para datos de facturas. O sea, cosas que parecen obvias, nos damos cuenta de que todavía hay, sobre todo pequeñas empresas, que esto no son muy conscientes de que es necesario. Esto para el caso de tenerlo en papel. Si ya nos vamos a una automatización, que es la norma general, pues en nuestros sistemas informáticos, con independencia de que seamos una pequeñita empresa o un profesional, tenemos que tener todas las medidas para que esos datos estén, por ejemplo, si tenemos un Excel, porque tengamos una contraseña de Excel, que tengamos un software de encriptación, que igual que, por ejemplo, todos tenemos en nuestros smartphones unos códigos, o sea, unas medidas de seguridad para poder entrar, una contraseña, ya sea biométrica, ya sea con el dedo o sea numérica, pues que lo tengamos también en nuestros sistemas informáticos, en nuestros ordenadores. Sobre todo, si trabajamos con una tablet o con un ordenador, que son más susceptibles de que al estar, por ejemplo, moverlos, sacarlos de nuestras oficinas o de nuestros negocios, que nos puedan robar. Una cosa tan, por ejemplo, obvia que pueda decirse, bueno, pues nos roban el ordenador, lo primero que hacemos es poner una denuncia en la policía, por ejemplo. Bueno, pues no solamente tenemos que poner la denuncia en la policía, sino que en teoría tendríamos que automáticamente mandar un escrito a la Agencia de Protección de Datos para informar de que se nos ha robado ese ordenador y que ese ordenador contenía datos de carácter personal, como, pues, como os decía, pues de empleados, de proveedores o de clientes. Y bueno, hasta aquí un poco lo que es, bueno, la política de privacidad, como decía, es la segunda capa de información. Pues bueno, que sepamos los datos que debemos de mantener, la finalización, la finalidad, quién es el responsable del tratamiento y demás. Puedes pasar. Vale. Bueno, pues un segundo bloque es la política de cookies. Yo creo que todos hemos oído hablar de cookies, somos muy conscientes de lo que son las cookies. Técnicamente, bueno, como descripción, ¿qué es una cookie? Pues una cookie es un fragmento de texto o dispositivo de almacenamiento que el navegador introduce en el equipo de usuario cuando visita tu tienda online o tu web para obtener datos de tu navegación. Aquí debemos diferenciar nuestras dos facetas, nuestras facetas como usuario y nuestras facetas como empresario, como titular de una página web. Como usuario, como particular, igual puede ser un poco engorroso en lo que es el tema de las cookies, pero al final lo que nos dicen y lo que debemos de conocer es que realmente una cookie tiene muchas finalidades, pero la principal es la usabilidad, la experiencia cliente o la experiencia usuario que tiene una persona cuando entra a una página. Dentro de los tipos de cookies que existen podemos diferenciar, y luego os explicaré por qué es tan importante esta diferencia entre las técnicamente necesarias y las no necesarias. ¿Cuáles son las necesarias? Son aquellas, como su nombre indica, son necesarias para el funcionamiento de la web. Sin ellas no seríamos capaces de navegar o de acceder a la página web o de loguearnos, por ejemplo. Dentro de las cookies no necesarias, que son aquellas que realmente no están relacionadas con el funcionamiento propio de esa página web, nos encontramos con cookies propias y cookies de terceros. Unas propias son las de nuestra propia empresa que nosotros cargamos en nuestra página web. En función del tipo de empresa que seamos, podemos cargar algunas cookies o no cargarlas. Y las cookies de terceros pueden ser, por ejemplo, las cookies de analítica de Google Analytics o de Facebook o de LinkedIn, por ejemplo, de las redes sociales. En cuanto al tiempo, pueden ser de sesión o persistentes. Aquellas que se cargan y se instalan solamente por el tiempo que dure la navegación en ese momento, o aquellas que nos instalan de forma persistente en el tiempo. Si pasas, David, por favor. Vale. Luego, en función de la finalidad, aquí tenemos las 4 tipos de cookies quizás más conocidos. Los análisis, como decía Google.
para hacer una medición de los usuarios que entran en esa página web, de la usabilidad, de cómo está funcionando realmente la página web que nos dan. Sobre todo las empresas nos dan muchos datos sobre los usuarios que están entrando en nuestra página web. Las publicitarias, pues las publicitarias suelen ser terceros, normalmente, salvo que seamos una agencia de marketing digital, y son los que se encargan de regular los espacios publicitarios. Por ejemplo, puede ser Facebook, puede ser Google también. O sea, todos los banners de publicidad que aparecen en las páginas web vienen a través de las cookies publicitarias. Las cookies sociales son las de las necesarias para las redes sociales o las que linkean directamente en las redes sociales. Y por último, que son las que pueden que más nos llamen la atención, pero que ya o en su momento cuando aparecieron, pero que a día de hoy yo las tenemos bastante interiorizados, son las de publicidad contemporánea. ¿Estas qué son? Estas son las que analizan el comportamiento y preferencias personales del usuario. ¿Cuántas veces hemos visto que entramos, por ejemplo, en una página web de Iberia para comprarnos un billete de avión? Salimos de la página web, entramos en otra página de un diario del mundo, del país, el que sea, y aparece publicidad de Iberia ya para todo el resto del día. Bueno, pues, o de Iberia o de cualquier otra compañía. O estamos buscando unas zapatillas de deporte y a continuación en otras páginas web no hacemos más que ver ropa deportiva por todas partes. Bueno, pues esto es lo que hacen las cookies de publicidad de contenido. ¿Pasas, David, por favor? Bueno, además, un poco igual que el tema de protección de datos de la política de privacidad, es obligatorio que tengamos una política de cookies. Vamos a ver, una primera información, y eso lo explicaré ahora a continuación, una primera es básicamente igual que en la política de privacidad. Tenemos como dos capas de información. Una primera que te permite una serie de acciones, que ahora os explicaré, y una segunda información, o llamamos de hecho política de cookies, una segunda capa de información, que es realmente donde tenemos obligación de explicar qué cookies utilizamos, para qué las utilizamos, si son propias, si son de terceros, o sea, un poco explicar todas las cookies que os he dicho a continuación. Si pasamos, David. Vale, este es un pequeño ejemplo de una política de cookies en la que veis que aparece una primera capa de información y en las que nos permite una acción que ahora os explicaré. Y luego a continuación, pues toda la política, pues toda la explicación de cuáles son las cookies necesarias y la posibilidad de configurarlas. Vale. Donde puedas pasar. Vale. ¿Cuáles son los principales cambios introducidos con la nueva ley de cookies, que ya no viene tanto del RGPD, sino que viene de la Ley de Sociedades de Información y del Comercio Electrónico? De hecho, teníamos hasta el 31 de octubre del 2020 para adecuar todas nuestras webs a la nueva ley de cookies. Y todavía es asombroso la cantidad de webs que hay todavía en nuestro país que están sin adaptar las cookies. Esto, además de que es susceptible de una gran sanción, da una imagen a los usuarios un poco de no cumplir con la normativa. El principal cambio que apareció y que debemos de tener en cuenta, un poco igual que estábamos hablando antes del consentimiento tácito y el consentimiento expreso en relación con la protección de datos, con la política de privacidad, es antiguamente, os acordaréis, y de hecho, por desgracia, podemos seguir comprobándolo en muchas páginas web, aparecía un banner al inicio cuando tú entrabas en una web que te decía: esta web utiliza cookies propias y de terceros, y continúa navegando, se entenderá que las acepta todas. Y tú seguías navegando y automáticamente esa página web te cargaba todas las cookies que utilizas. Bien, pues esto está a día de hoy terminantemente prohibido. Ahora mismo, cuando un usuario entra en una página web, las únicas cookies que una web puede cargar son las técnicamente necesarias, las que hablábamos antes, que son necesarias para el funcionamiento de la web. Cargas esas cookies para que el usuario pueda entrar a la web y automáticamente necesitas una acción por parte del usuario. Como vemos en esta diapositiva, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de aviso de cookies, y aquí te da dos opciones: o aceptar y seguir navegando, o configurar las cookies. ¿Qué pasa en este momento? Si tú como usuario aceptas y sigues navegando, esa página web automáticamente te carga
todas las cookies que utilice, pues las de publicidad, las de publicidad contemporánea, las propias, las de terceros, las de analíticos, todas las cookies que utilice te las carga. Y si tú, sin embargo, clicas en configurar cookies, ahí te tiene que aparecer un desplegable que si pincháramos, nos saldría un desplegable con todas las cookies no necesarias que utiliza esa página web y nos da la opción de poder configurarlas. Es decir, aceptar las que queramos, por ejemplo, las de publicidad, porque nos interesan las de publicidad, pero no aceptar las de análisis, por ejemplo, o rechazarlas todas. Mientras el usuario no haga una acción que piense aceptar o configurar, como decíamos, la web no puede cargar ninguna. Si pasas, David, por favor. Otro principal cambio introducido por la ley de cookies, la prohibición de los muros de cookies. ¿Qué son los muros de cookies? Bueno, pues os acordaréis porque eso también pasaba con mucha frecuencia anteriormente. Tú intentabas en una página web, no hacías nada, pero aparecía un banner en mitad de la página web que te decía: si no aceptas las cookies, no podrás seguir navegando. Bueno, pues eso también vuelve a estar terminantemente prohibido. Como os decía, una web no puede cargar más que las cookies necesarias, y si no las acepta o si las rechaza, el usuario tiene que poder seguir navegando sin que se le carguen las cookies. Es decir, nosotros como empresa, por mucho interés que tengamos en que nuestra página web cargue esas cookies, no podemos hacerlas. Y por último, se da una serie de requisitos en cuanto a la posibilidad de revocación del consentimiento. Cualquier usuario que entra por primera vez en una página web, le tiene que aparecer el aviso, como os decía, de cookies, tendrá que hacer la acción que él considere, y ya durante 6 meses esa página web no tiene obligación de volver a mostrar esa información de cookies. No obstante, ese usuario en cualquier momento tiene que poder ir a la política de privacidad, o sea, la política de cookies, perdón, que tiene que estar visible en todas nuestras páginas web, y tiene que poder cambiar o revocar su acción. Es decir, si en ese primer momento aceptó todas las cookies, pues ahora puede decidir un mes más tarde, por ejemplo, que quiere rechazarlas, que quiere configurarlas o que quiere cambiarlas. Y en todo momento la web tiene que poder permitir. Por lo tanto, no se trata a nivel de página web y a nivel de empresa, de nuestra propia página web, no se trata únicamente de que tengamos el aviso y la política de cookies estupendamente puesta, sino que técnicamente por detrás podamos acreditar y funcione realmente. Como os decía, la agencia puede imponernos sanciones si no cumplimos con esta normativa, y es que además es muy fácil de comprobar. Además, con independencia del miedo que podamos tener a que la agencia nos investigue y que la agencia nos ponga una sanción, es también un poco la imagen que estamos dando a nuestros usuarios. Tened en cuenta que lo primero que ve una persona que entra en nuestra página web es el aviso de cookies. De hecho, si no lo ve, malo, porque eso es señal de que no lo tenemos. Entonces, lo primero que ve es un poco nuestra tarjeta de presentación, que a veces se nos olvida. Queremos tener una web corporativa con mucha información, muy bonita, con mucha usabilidad, pero no nos damos cuenta que lo primero a donde llega el usuario es el aviso de cookies. A día de hoy, sobre todo las generaciones más jóvenes, la llamada generación millennial y demás, son muy conscientes de los derechos que tenemos. Quizás los que hemos nacido antes y vivíamos en una época en que estos derechos no se tenían y dábamos las cosas un poco más por hecho, pues podemos hacer la vista un poco gorda y pasar de este tipo de asuntos. Pero es cierto que los jóvenes cada vez son más conscientes de que es una obligación de las empresas el poder aceptar o rechazar las cookies, y una web en la que una persona entre y tenga mínimos conocimientos de esto y vea que no tiene las cookies, la ley de cookies adaptada, automáticamente va a salir de la web. Por lo tanto, estaremos perdiendo pues un cliente potencial. Si pasas, David, por favor. Bueno, y ya por último, el último bloque, la última necesidad que tenemos en nuestra página web, aparte de la política de privacidad, la política de cookies, es un aviso legal. El aviso legal quizás es lo más fácil de tener. Al final no es más que un documento en el que tenemos que identificar quién es el titular de esa página web. Nos tenemos que identificar si somos, en caso de que seamos una persona física, un autónomo, con nuestro nombre, apellidos y DNI, además de la dirección en la que puedan contactarnos. Si somos una empresa, pasa por favor, David. Si somos una empresa, tendremos que identificarnos además
con nuestro CIF y nuestros datos de inscripción en el registro mercantil, y dependiendo de la actividad empresarial que tengamos, si necesitamos una autorización administrativa para desarrollar nuestra actividad profesional, pues tendremos que contar, por ejemplo, con el órgano de supervisión. O si somos un profesional de un colegio regulado, como puede ser los farmacéuticos, los abogados, médicos, los arquitectos, pues a su vez tendremos que dar en esta página web los datos de colegiación, los datos del colegio al que pertenecemos, la normativa específica para esa profesión regulada, y luego, además, pues los datos de contacto, pues podemos incluir, por ejemplo, de propiedad intelectual y de copyright de esa página web, o demás, bueno, pues normativa legal que queramos introducir. Puedes pasar. ¿Vale? También podemos, pues como os decía, además podemos hacer, aparte de un ejemplo, sí, puedes poner el ejemplo. Podemos incluir también pues eso, los términos y condiciones de uso de esa página web, de que, por ejemplo, no nos hacemos responsables de que en un momento determinado haya una caída del servicio, o en caso de uso indebido, que podamos denunciar ese uso indebido de un usuario. También podemos hacer referencia a la política de cookies y a la política de privacidad. Vale, pues hasta aquí mi presentación. Espero haberos dado, como os decía al inicio, a grandes rasgos una pincelada de lo que es importante y sobre todo lo que es imprescindible que tengamos en nuestra página web, que seamos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con la normativa de seguridad, sobre todo en el caso de protección de datos, y que tengamos nuestras webs adaptadas.